Sí, vamos a ver en esta mañana el libro Hebreo capítulo 12. El libro Hebreos capítulo 12. Sí, yo leo Hebreos capítulo 2, verso 1 hasta 8. Sí, sí, ya tenemos. Hebreo capítulo 12, verso 1. Sí, yo leo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, y despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Puesto los hijos, o puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido partícipes, entonces sois bastardos y no hijos. Sí, sí, y ahora ya como ya cuarto día de prédica, ¿verdad? Combate contra el pecado. Aquí, Hebreo capítulo 12, vamos a leer el verso 4 junto con voz alta. Hebreo capítulo 12, versículo 4. Si con voz alta todo junto, leamos, vamos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Sí, esto es el tema principal que estamos compartiendo 4 domingos, ¿verdad? Y ese asunto tan importante, aún siendo pecador, ¿verdad? Siendo pecador, separado de Dios, desconectado de Dios, entregado al diablo y total, sujeto al diablo, a Satanás. No hay problema resistir tanto, porque ellos son ya esclavos, esclavos del pecado, esclavos de Satanás, y pueden resistir, aunque resisten toda la vida. Y final, ¿verdad? Sale derrotado, 100%. Siendo pecador, uno insiste para no pecar, resiste para no pecar, siempre sale chueco, sale como hipócrita. Ahí están, fariseo y escriban, ¿verdad? Ellos siendo aún pecador, sin Dios, sin apoyo de Dios, sin guía de él. La verdad que sin guía del Espíritu Santo de Dios, ellos insisten para resistir contra el diablo, siempre sale derrotado. Por eso se finge, se esconde y se oscurecen, ¿verdad? Y también y mostrando su apariencia de piedad, pero interiormente están podridos, oscuros, pecando. Por eso ya aparentemente se ve, ¿verdad? Santolón, Santolón dice uno, ¿verdad?
Exteriormente sí, interiormente está total, convencido por el diablo, entregado por el diablo, y peca y peca y peca. Por eso Cristo decía ante todo ello, ¿verdad? Vosotros sois hipócrita, decía, ¿no? Vosotros sois hipócrita. Vosotros sois tumba emblanquecida. Interiormente está bien llena de podrida, cosa podrida y sucia. Pero por exterior está bien blanqueada, dice, ¿no? Sí, obviamente, aun siendo justo, desde el principio no puede ser perfecto. Si error puede tocar, pero uno resiste contra el pecado. Y Dios apoya y por eso uno logra resistir contra el diablo, contra tentación, contra deseos pecaminosos, contra cualquier pensamiento enganchador, ¿verdad? Con toda mentira. Entonces uno resiste. Uno que sin filtrar, sin resistir contra el pecado, contra deseo pecaminoso, cualquier pensamiento engañoso, mentira, ¿verdad? Esto significa ya ser pecador uno. Por eso ya tiene el mismo código y es muy compatible. Diablo siempre lleva hacia contra Dios, contra palabra de Dios, con maldad, ¿verdad? Uno siendo pecador ya código compatible con el del diablo, se acompañan juntos. Siendo justo tiene otro código, código divino, por el Espíritu Santo, su conciencia ya diferente que antes, sellada con el Espíritu Santo. Cuando ya uno, siendo justo renacido, teniendo el Espíritu Santo en su conciencia, el Espíritu Santo constantemente, ¿verdad? Produce el querer comer hacer por su buena voluntad. Por eso, constantemente la voluntad de Dios, buena motora espiritual, para conmover el corazón de uno. Uno se despierta cuando se descubre, esto es la voluntad de Dios, esto es lo que Dios quiere. Cuando ya uno se entera, ¿verdad?, de qué es lo que Dios quiere, ahí se conmueve su espíritu, se conmueve su alma para practicar, para caminar conforme a lo que Dios manda. Cuando uno ya no conocía bien de la voluntad de Dios, uno oraría. Uno orando cuando se descubre bien qué es lo que Dios quiere, siendo justo ya se mueve, se obedece y se sujetan total a la voluntad de Dios, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo lo lleva a uno conforme a la voluntad divina de Dios, ¿no? Por eso en nuestra vida, mientras vivimos aquí en la tierra constantemente y llevaré una vida con resistencia contra el pecado, contra el diablo, contra el mundo, contra tentaciones, contra deseo pecaminoso, contra mentira, contra manipulación. Aquí también hay que ver, siendo justo renacido ahora hoy, poquito vamos a profundizar. El, para llevar guerra, para resistir, ¿verdad? Uno por lo menos tiene que saber quién es el enemigo. Sin saber cuál es el enemigo, cómo llevar guerra contra su enemigo, no sabe cuál es el enemigo. ¿Cómo se distingue si es el enemigo? ¿Es o no? ¿Mi compañero o mi enemigo? ¿Cuál? Cuando se confunden esto, ¿verdad? Se viene ya gran confusión y dificultad también, ¿verdad? Por ejemplo, y a nivel del cuerpo está, ¿verdad? Bien estructurado según estructura del mundo espiritual, muy parecido. Aunque espíritu invisible, pero a nivel de funcionamiento del el cuerpo es asimilado, muy parecido al espíritu. Pues siempre ustedes leyendo la Biblia, Cristo compara, ¿verdad?, mundo espiritual con el mundo corporal. Siempre se compara. Cuando pone parábola, cuando pone algún mensaje, siempre el Señor compara con naturaleza y cuerpo de uno, ¿verdad? Por eso Dios compara su iglesia como el cuerpo de Cristo. Cabeza es Cristo, cuerpo es la iglesia. ¿Sí? Entonces, ojo es bien claro, el cuerpo todo estará bien claro, dicen, ¿no? Pues es importante y ese discernimiento, ¿no? ¿Cuál es mi enemigo? ¿Cuál es mi amigo? Cuando se confunde
ahí se viene ya gran ya problema espiritual. Diablo es diablo, ¿sí o no? Pero diablo tiene una maña bien astuta. Por eso se confunde muchísimo. Diablo se manifestará, ¿verdad? Como diablo. Fácil de distinguir, ¿sí o no? Pero el diablo nunca se manifiesta como diablo, sino como ángel de luz aparece. Por eso se engaña uno, ¿verdad? Wow, mira, este ángel glorioso apareció y me habló tal cosa, otra cosa. Hasta persona quien trabaja con el diablo también se manifiesta, ¿verdad? Como obrero de justicia, dice, obrero de justicia. Se ve muy bueno, manso, humilde, aparentemente, ¿verdad? Muy bueno, habla muy bien. Por eso se confunde mucho. Aquí poquito vemos, marcando aquí, Hebreo capítulo 12, vamos a ver, y Segunda Corintios capítulo 11, Segunda Corintios capítulo 11, verso 1. Dice, ojalá me toleraseis un poco de locura, sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios. Apóstol Pablo escribe, segunda Corintios, ¿verdad? Porque os celo, dice, porque os celo con celo de Dios, no mi celo, dice, celo de Dios. Porque yo hago tal y otra cosa, Dios en mí hace. Yo no, Dios en mí, ¿verdad? Con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, ¿quién? Cristo. Pero cuando ustedes leyendo constantemente, viendo constantemente lo que el Señor dice siempre, ¿verdad? Por medio del apóstol nunca enfoca para mí. Tú me sirvas a mí, tú me ayudes a mí, tú me dé a mí. Lo dice, tú sirva al Señor, sirva a la iglesia de Dios. Obviamente, ¿verdad? Mientras el apóstol Pablo estaba bien dedicado en compartir el evangelio para dar tiempo completo para evangelizar. Obviamente la iglesia apoyaba y también mandaba, ¿verdad? Y su apoyo. Pero nunca enfoque de Pablo para mí, nunca jamás, ¿verdad? Sino para Cristo, para el evangelio, para bien de la iglesia. Por eso aquí, apóstol Pablo está hablando con un solo esposo, dice, con un solo esposo. ¿Quién es ese? Con un solo esposo, Jesucristo. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para prepararos como una virgen pura a Cristo, dice. Pues el enfoque de apóstol Pablo en esto está, ¿verdad? Cada hermanos y hermanas, iglesia de Cristo que esté bien preparado con pureza, con corazón puro hacia Cristo, hacia el evangelio de Cristo. Ahora Cristo viene pronto. Entonces sea bien aceptado, sin mancha, sin arruga, sin reprensión. Sea bien aceptado cada hermano y hermana ante Cristo. Es el enfoque de apóstol Pablo, ¿verdad? Cada justo renacido caminen bien conforme a la palabra del Señor. Cuando caminan mal, una exhortación terrible. Por eso, 1 Corintios, ¿verdad? Una exhortación bien dura. Para la iglesia Corintio que me sirva. No, ¿verdad? Para que esté bien preparada con santidad, no solo por fe, sino hasta vida con santidad para lograr la recompensa. Salvación, obviamente, por la fe, sin obra. Pero siendo justo renacido, inmediatamente el Señor ya ve como obra de cada justo. Por eso, con santidad viva. En eso está, ¿verdad? Poniendo buena exhortación. Por eso ahora verso 3 dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados
de la sincera fidelidad a Cristo. Como la serpiente. ¿Cuál serpiente? Serpiente antiguo que engañó a Adán, ¿sí o no? Un hombre más inteligente. A él logró Satanás. Por forma de serpiente engañó. Cuanto más a uno, ¿verdad? Está muy chueco ahora ya. Nace con pecado, viviendo bajo dominio del pecado, según su costumbre, ¿verdad? Pecaminosa, viviendo metido en el mundo donde el diablo domina. Y ya siendo renacido, ya se viene mucha confusión también, ¿verdad? Entre carne y espíritu, carne y espíritu. Y entonces el diablo, ¿verdad? Mete por ella, ¿verdad? Por esta carne y engaña con algo bonito, lindo, bueno, ¿verdad? Se ve. Entonces uno se lleva fácil por esa voz engañosa, por esa maña de diablo y se desvía. En esto está bien preocupado apóstol Pablo, ¿no? Por eso 3 dice, pero yo temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, y vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Diablo es, ¿qué quiere desviar a los hermanos de la iglesia en Corintio? Por eso, 1 Corintio, ¿verdad? Capítulo 1, está hablando, ¿verdad? Hasta capítulo 16, con buena exhortación, por medio de la iglesia en Corintio, que estaba pasando mucha dificultad, porque una iglesia bastante carnal. El diablo picaba, tocaba mucho a ellos. Por eso tiene, ¿verdad? Una carta bien defensiva y también ataque contra el diablo también, ¿verdad? Pero cuando lee 1 Corintios, viene capítulo 1, ¿verdad? Eh, intención de diablo para debilitar la iglesia de Corintio, que era división, divide. Ah, yo soy de Keba, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo. Ah, no, yo soy de nadie, yo soy de Jesús directamente. Ahí viene división, ¿sí o no? Pareciera por causa del bautismo. Por eso Pablo decía, yo no bauticé a nadie, solo 2 familias, me acuerdo. Familia de Estefanía y otra. No me acuerdo, yo haya bautizado, no. Diablo es verdad. Bautismo es ya para sepultación. Uno ya murió como pecador, resucitado como justo. Entonces se bautiza para sepultar a uno que era pecador, ya con buena decisión y con buen ánimo para vivir como justo. Bautismo es una ceremonia nada más símbolo de sepultación. Pero con esto ya el diablo mete idea, ¿verdad? Y divide. Cuando el diablo divide, ¿cómo dividiría? Ah, a mí me gusta Pablo, porque él predica muy bonito, muy buen manso, muy buen hermoso, pero no me gusta Pedro. Pedro muy roto, muy fuerte, entonces y no me gusta tanto. Siempre cuando divide, ¿verdad? Habla bien de uno y habla mal de otro y divide. Cuando acepta, si yo también te acuerdo, a ustedes conmigo ya, ¿sí o no? Por eso se viene una formación, eso se llama división. Y hombre es el que está metido en eso. Cuando ya iglesia se divide, se viene debilidad. Y en esa fisura que da como lugar al diablo, el diablo mete pata. Pero cuando ya el 1 Corintios capítulo 1 viene ya como un ambiente de división. Capítulo 5 viene adulterio. Entonces el diablo ya mete pecado. Cuando está bien unido, sólido, unida, ¿verdad? El diablo nunca puede meter pata. Porque no hay lugar donde meterse. Pero siempre el diablo así trabaja, ¿verdad? Hablando muy bien de uno. Habla mal de otro. Divide entre dos. Cuando no resiste, sí. Entonces, claro, usted es muy bueno. Usted está con mi idea. Y juntos vamos.
Este es muy malo, ¿verdad? Por eso viene ya, a mí me gusta Pablo, a mí me gusta Pedro, a mí me gusta Apolo, a mí me gusta, no me gusta nadie, solo Jesús. Ahí viene divisiones en la iglesia de Corintio y si Satanás mete pata y cae uno adulterio. Y después viene también, ¿verdad? Si Santa Cena. Entonces uno se siente mucho, otro se siente menos. Por ejemplo, uno que es más, come directamente. Ah, tengo hambre, traiga pan, yo voy a comer. Yo voy a tomar vino, voy a tomar vino. Entonces hasta borracho. Porque dentro del corazón de ser humano ya, o ser justo, aún justo, ¿verdad? Dentro de la iglesia de Corintio, aún se duda, una gran parte de iglesia en Corintio no son justos todavía, ¿verdad? Está muy mezclado ahí. Entonces, muchos que no tienen temor hacia Dios, toma y come y que están borrachando, menospreciando la Santa Cena, menospreciando a la iglesia, menospreciando a todos los hermanos. Ahí está. Pues ahora Pablo en 2 Corintios capítulo 11 y todo, ¿verdad? Está rectificando y levantando la iglesia que estaba bien debilitada con buena exhortación hasta casi matar. Y ahora con 2 Corintios está resucitándolo, ¿verdad? Para que ya se reponga bien conforme a la voluntad y buena sensibilidad espiritual para camine diferente que antes. Pero con gran dolor, ¿verdad? Con gran dolor. Aquí vemos 2 Corintios 7, un ratito. 2 Corintios capítulo 7, verso 8. Porque aunque os contriste con una carta, esa carta sería primera carta, 1 Corintio. ¿Por qué? Aún os contriste con una carta. Con primera carta, 1 Corintio, primera epístola de para la iglesia en Corintios, ¿verdad? No me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo. Esa carta muy fuerte, toca. ¿Por qué aún está permitiendo ese tipo de personas? Sáquelo afuera de la iglesia. Caso de adulterio o caso de fornicación. Uno que comete algún adulterio o fornicación dentro de la iglesia, sáquelo afuera. Eso es lo que Dios mandó por apóstol Pablo, 1 Corintios capítulo 5. Levadura, ¿verdad? Deuda, toda la masa. Muy fuerte. Por eso y toda área, ¿verdad? Si final así tocando y picando cada parte, descubriendo y destallando, ¿verdad? Cada cosa que está mal formada dentro de la iglesia en Corintio. Ahora, y entristando total a ellos. Y ahora Pablo dice, ahora me gozo. En el principio yo estaba poco triste, era muy fuerte, ¿no? Así que yo muy fuerte exhorté, golpeé muy fuerte a ellos, ¿no? Paz y casi se mueren todos, ¿no? A ver, está vivo muerto, estaba mirando Pablo. Pero viendo aún todavía, gimiendo ellos, sufriendo tanto, entristado tantos, pero sigue viviendo. Pablo dice, ah, mira, su actitud cómo va, se cambia, se transforma. Ok, qué bueno, qué lindo. Esto era el propósito de exhortación. Ahora ya me gozo, dice, me gozo. Verso 9. Ahora me gozo. ¿Por qué? No porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. Porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Ahora estaba ya poco sufriendo también junto con ellos que están sufriendo, ¿verdad? Por
toque, quebranto, ¿verdad? Gran tristeza y gran, ¿verdad? Y llanto ellos generaban. ¿Por qué? Esa carta no era para consolar, sino destruir ese orgullo para, ¿verdad? Como humillarlo. Pablo también estaba preocupado, pero después ve que ya ellos están logrando arrepentimiento. Mira, tiene razón, apóstol Pablo. El que nos predicó, ¿verdad? Desde el principio. Pasando hambre, peligro, dificultad, sufriendo de todo. Eres el que nos compartió el evangelio, nos rescató de la perdición y nos enseñó bien detalladamente. Pero después nosotros, ¿cómo nos comportamos contra esa palabra? Hicimos mal. Viene arrepentimiento. Por eso Pablo está en este punto, está bien gozoso, dice, ¿verdad? Eso es lo que dice otra vez, verso 9. Ahora me gozo, no porque hayáis sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento. ¿Por qué? Habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. 10. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación. Sí, para pecadores esa salvación sería perdón del pecado, ¿verdad? Porque uno siendo pecador, entendiendo su posición que está destinada para fuego eterno, ¿cómo no se va a asustar? ¿Cómo no va a arrepentirse? ¿Cómo no va a desear recibir la salvación? Obviamente para pecador, sí o sí, ocupa arrepentimiento para llegar a ser salvo, para obtener la vida eterna. Aún siendo justo, también, ¿verdad? Ocupa con gran tristeza, cuando camina mal, con gran tristeza, ocupa arrepentimiento. Eso es lo que dice el verso 10. Porque la tristeza que es, según Dios, produce arrepentimiento para salvación. Para justo sería salvación de vida cotidiana, ¿verdad? De no seguir la corriente del mundo, para no seguir a su enemigo, para no seguir a la carne pecaminosa con la cual el diablo quiere dominar aún a uno. Y no seguir sus pensamientos sin basado en la palabra de Dios. Arrepentidos de este mal camino. Por eso, por la tristeza que toca, logra arrepentido según Dios, ¿verdad? Para salvación. De que no hay que arrepentirse. Pero la tristeza del mundo produce muerte, dice. ¿Qué sería tristeza del mundo? Oh, a mí me gustaría más dinero. A mí me gustaría tener mejor carro, mejor casa. A mí me gustaría tener esto que anda ese muchacho, esas muchachas. A mí me gustaría tener más cosas, más dinero, más y más y más y más, ¿verdad? Como sanguijuela. Dame, 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 dame. Por eso, pero la tristeza del mundo produce ¿qué? Muerte. ¿Qué significa muerte? La tristeza del mundo produce muerte. Eso significa vivir para la muerte, que es el diablo, significa. Nada que ver esa vida, esa tristeza, nada que ver con Dios. Uno sirve al diablo. Eso significa para muerte, significa. Aun siendo justo, se confunde. ¿Cuál es su enemigo? Y se sujeta a su enemigo haciendo caso de lo que dice su enemigo, sirve a su enemigo para diablo vive final. Estaba así. Los hermanos, o semi hermanos, o falsos hermanos que estaban metidos dentro de la iglesia en Corintio. Por eso Pablo, cuando chequea a los de la iglesia en Corintio, capítulo 16, que dice, examinado, dice, vosotros sois salvos, me da duda. Siendo justo, ¿cómo puede andar esto? ¿Cómo puede pensar así? ¿Cómo puede caminar así? ¿Cómo puede vivir así? Me da duda. ¿Quién eres tú? Examinate.
Examinaos, porque varios son. Metido falso hermano dentro de la iglesia en Corinto está estorbando la iglesia. Examinaos si Cristo vive en vuestro corazón, así dice. ¿Ah? ¿No es así? Porque lo vemos acá. Primero Corintios capítulo 16. Ah, no, disculpe. Sería segunda, ¿verdad? Segunda. Segunda Corintios capítulo 13 sería así. Versículo 5. Capítulo 13, verso 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados, así dice. Examinaos vosotros. Ese punto muy importante esto. Yo estoy congregando en la iglesia en Misión Palabra de Vida, que está ubicada en Uruca. ¿Dónde está pastoreando tal fulano? Si ese pastor lo haré nacido, ¿no? Entonces yo congregaba 10 años, 20 años. Pregunto, ¿qué sirve esto? Con tal que no sea renacido. ¿Qué sirve? Siendo aún verdad no renacido congregar, ¿para qué sirve? ¿Eso puede llevar a uno al reino de Dios? No. Aún Cristo dijo una palabra muy dura. Yo no sé si escogí a vosotros 12. Entre vosotros uno, el diablo. Dura palabra. No escogí, dice, Señor escogió. ¿Sí o no? Señor escogió 12. Pero entre vosotros uno que el diablo dice. Cristo no sabía, sí sabía. ¿Por qué Cristo escogió entonces 12? Si hubiera escogido 12, ¿verdad? Y siendo salvo todo excelente, no. Sí, así debería. Pero ¿por qué entonces Cristo escogió 12? Y entre 12 uno es diablo, ¿por qué? Esta situación después va a ocurrir con la iglesia. Y entre Cristo ya se va, ¿verdad? Después vuelve por el Espíritu Santo. Entonces se va a reunir predicando evangelio. Sobre 120 justos llegó el Espíritu Santo el día Pentecostés. Pedro con gran denuedo predica, 3,000 judíos fueron salvos. Y eso capítulo 2, ¿verdad? Eso capítulo 4, ya 5,000 judíos fueron salvos por la predica de Pedro. Entonces, sumando todo, ¿cuánto? 8,120 justos. Entre ellos puede ser que esté mezclado algunos que no lo son. ¿Sí o no? O se agrega más. Puede suceder dentro de la iglesia, puede suceder esa situación. Estando dentro de la iglesia, pero aún no son. Puede ser. Por eso, época de Cristo ya mostrando todo lo que va a pasar futuro también. Yo no escogí a vosotros. Eso dice, ¿verdad? San Marco, no, San Juan dice, ¿no? San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, verso 70. San Juan capítulo 6, versículo 70, dice, Jesús les respondió, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es el diablo? Hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque
era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Tremendo. Cuando Cristo enviaba de dos en dos, San Mateo capítulo 10, entre 12, de dos en dos enviaba para que ellos predicara, hiciera milagros, sanaran, hasta los que están muertos resucitaran, ¿sí o no? Y liberaran a uno de los demonios. ¿Estaba metido? Entre 11 discípulos verdaderos, ¿verdad? Uno se está acompañando con Judas Iscariote. Pero siempre Dios trabajaba en esto por uno, aunque uno no era. Pero el Señor ahora está indicando bien. No os escogí a vosotros los 12. Uno de vosotros es el diablo, así dice. Por eso el apóstol Pablo también está hablando mucha parte, ¿verdad? Entre muchos peligros que pasaba peligro de falso hermanos. En el principio creía, confiaba, pero fondo aún no está sellado con el Espíritu Santo. Lamentablemente puede pasar esta situación. Por eso cada uno hay que chequear. Examinaos, examinate. Cada uno dice eso. Si Cristo vive en vosotros, vosotros estáis en Cristo. Si no, estéis, ¿verdad? Reprobado. ¿Reprobado qué significa? Está entregado en la mano de a un diablo. Uno que es de Satanás. Uno que es el diablo. Fingido como si fuera apóstol. Fingido como si fuera seguidor de Cristo. Fingido como si fuera discípulo de Cristo. Pero se descubre. ¿Cómo se descubre? ¿Cuál es la diferencia entre los 11 discípulos y uno diablo, por ejemplo? Serio problema es esto. ¿Cómo se distingue esto? La Biblia descubre. El mismo San Juan dice, capítulo 13, San Juan capítulo 13, verso 1. San Juan capítulo 13, versículo 1. Lo leo. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre. Y Cristo morir, ¿verdad? Significa esto. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban con el diablo, ya que había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Cómo se reacciona? ¿Cómo reacciona uno que es de Dios, uno que no es de Dios? ¿Cuál es la diferencia? Judas Iscariote, acá dice, ¿verdad? Cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. ¿Quién dijo esto? Cristo dijo, Judas, venga, venga, venga a mí. Por favor, que me entregue en la mano de los soldados romanos, para que ellos me maten. Cristo nunca dijo. Pero está en la cabeza, en el corazón de Judas, está metido esa idea. ¿Quién se la puso? San Juan 10, el libro San Juan capítulo 10. San Juan capítulo 10, versículo 24. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos turbáis? ¿Nos turbarás el alma?
si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis. ¿Por qué? No soy de mis ovejas, como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, mi palabra, yo las conozco y me siguen. Muy cortante. Verso 27. Mis ovejas oyen mi voz, mi palabra, y yo las conozco y me siguen. ¿Cuál es la característica de ser oveja de Cristo? Ellos oyen mi voz, mi palabra, y actúan según la palabra. Como que me la creen. Ellos viven por ella y mueren por ella. Cordero de Dios, Jesucristo. ¿Cómo vivía? Siempre acción. Antes de acción, Cristo dice, está escrito. Actúa. Para cumplir la escritura, Cristo actúa. Todo lo que os digo, eso es lo que he oído de mi Padre. No digo de mí, sino de lo que oigo de mi Padre. Cristo está sujeto a Dios, al Padre. Entonces, mientras que Cristo estaba en su cuerpo, nos mostraba cómo debe ser comportado uno siendo varón de Dios. Aún siendo el mismo Dios, pero encarnado, mientras estaba en el cuerpo, Él mostraba cómo debería vivir un hombre justo en su cuerpo. Y en el mundo donde el diablo domina, Cristo dice, escrito está, escrito está, escrito está. Por eso el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Ellos son ovejas de Cristo. 28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y yo y el Padre, uno somos. ¿A quién da vida? A sus ovejas vida eterna. ¿Sí? ¿Quiénes son? Las ovejas que tienen vida eterna. Oidores de la palabra del pastor, Cristo. No pastor, pastor es el pastor, buen pastor llamado Jesucristo. Todos los pastores que, ¿verdad? Y con su don o talento de pastoreo, esos son ovejas de Cristo. Soy oveja de Cristo. Pues día con día yo oigo lo que el Señor me dice, su voz, su palabra que me dice. Tengo que corregir lo que está mal, tengo que corregir conforme a su palabra. ¿Quién no se arrepiente? Si todos tenemos que arrepentirnos de mal camino. Sí, con su equivocación hay que corregirse, sí o sí. En esto es nuestra vida diaria, se debería, ¿verdad?, ocurrir esto. Insistiendo, resistiendo con su error está mal, totalmente, ¿verdad? Eso es pecador, es pecado. Por eso aquí se compara, ¿verdad? Judas Iscariote resiste contra la palabra de Cristo y sigue su pensamiento y deseos, con los cuales el diablo domina el mundo entero. Por eso Judas es parte del mundo, no parte de Cristo. ¿Por qué? Que es promotor que mueve su corazón y su mente y su vida, su obra, deseo, dinero. Y su codicia. Quiero más y más. Y pensamientos. Cuando se choca en la mente de uno, en el corazón de uno, palabra de Dios y pensamiento, ¿quién vence? Pensamiento vence. Se tira la palabra afuera. Cabrito. Pecador. Ahí está otro Judas Iscariote. ¿No se ve así?
Por eso las ovejas de Cristo se conmueven por las palabras del Señor. ¿Sí? Falso, discípulo, Judas, según su deseo, según su codicia, según su pensamiento. ¿Cuál es la lógica en que, verdad, Judas cayó para entregar a Cristo? Dinero no es. Si yo entrego a Jesús, yo gano 30 piezas de plata. ¿Sí? Esa es lógica en que cayó Judas. Si yo entrego a Jesús, si yo entrego a Jesús, yo gano 30 piezas de plata. ¿Cuál es, verdad, consolación de su conciencia? Diablo mete idea, pensamiento, ¿verdad? Sí, tiene razón. Aunque tú entregues a Jesús, ¿verdad? Tú sabes que Jesús no tiene culpa para morir, pero no te preocupes. ¿Por qué? Eres el inocente, eres bueno, como tú sabes. Entonces Poncio Pilato, antes de matar a alguien, ¿verdad? Antes de, ¿cómo se llama? Pasar la Pascua, siempre suelta uno libre. ¿A quién tocaría? Jesús, obviamente. Wow, muy buena idea, ¿verdad? Wow, entonces yo gano 30 piezas de plata, Jesús será suelto. Jesús por su camino, yo por mi camino. Mi conciencia está consolada. Ah, no pasó nada con Jesús. Por lo menos sí, está bien. Cristo por su lado, por su camino. Pero yo no creo en él. Yo con mi dinero, ahí voy a vivir bien. Deseo y pensamiento junto trabaja. Diablo convenció a Judas con esa lógica. Judas convencido por esa lógica diabólica, ¿verdad? Pero se ve buenísima. Pero al final, ¿qué? Se volcó esa idea. Porque el diablo es padre de mentira. ¿Cómo dar una lógica correcta? Una lógica justa jamás. Engañó el diablo a Judas para usarlo para matar a Jesús. ¿Cómo se quebró esa lógica? San Mateo dice, 24. El libro San Mateo. No, San Mateo 27 más bien, 27, verso 3. San Mateo capítulo 27, verso 3 dice, entonces Judas, el que le había entregado, Judas, ¿verdad? Según ese pensamiento que el diablo había dado, Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado. ¿Quién era condenado? Jesús. Se asustó, se asustó, ¿verdad? Viendo que él era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Arrepentidos. Devolvió 30 piezas de plata, porque esa no era lógica en que fue convencido. El diablo lo mintió y lo enganchó y lo llevó en ese error y después lo condena también. Está turbado ya, muy turbado. Para su tranquilidad, entrega 30 piezas de plata a los vendedores, a los que él vendió, ¿verdad? Después viene 4, diciendo, ¿a quién? Como que entregó 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Judas sabía que Cristo era inocente, no tiene por qué morir, ¿verdad? Pero ahora ya asustado, condenado, dice, yo he pecado entregando sangre inocente, mas ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Tremendo ya. ¿Qué nos importa a nosotros? Tú pecaste, ¿no? Tú pagas. Cristo, ¿qué dice? Tú pecaste, ¿verdad? Pero no temas. Yo por ti muero. ¿Sí o no? Tú naciste con pecado, ¿verdad? No temas. Y pecaste un montón, ¿sí o no? No temas. Yo con tu pecado. Yo muero en la cruz. Para esto vine. De tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Sí o no? Cristo dice, tú pecaste, tú naciste con tu pecado, pero con tus pecados. Ellos dicen, ¿qué dice? Ellos dijeron, ¿qué nos importa a nosotros? Tú pecaste, ¿qué nos importa? Allá tú, tu cáncer. Ese consejo malvado, ¿sí o no? Muy rápidamente trabaja en la mente y en el corazón de Judas. La palabra de Cristo cuesta funcionar en su mente, en su corazón. Pero consejos de malvados, consejos mentirosos, consejo del diablo, directo funciona, porque son ambos códigos compatibles. ¿Sí o no? Usted tiene televisión, Samsung. Tiene celular, Samsung. ¿Compatible o no? Ahí se comparte. Usted quiere ver con pantallazo gigante, sí. Pueden compartir pantalla de celular, sí o no, en tele gigante. Pero no compatible con Apple, sí o no. Tiene usted ya cédula de Apple, no puede verlo así, ¿verdad? Porque no compatible. De misma empresa compatible, siempre sale con mismo código, entonces sí son compatibles. Mismo ser. Diablo, pensamiento, deseo, que viene del diablo, son compatibles. Judas se mueve, como que no es de Dios, nunca fue salvo. Entonces, en él que funciona la voz de Satanás, la palabra de Cristo nunca funciona. Por eso, ese consejero malvado, ¿verdad? Peligra la vida de Judas. Pero, ¿qué nos importa? Allá tú. Se movió. Verso 5. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se arrojó tan rápido. Cristo fue entregado por Judas una madrugada, ¿sí o no? Antes que Cristo ni muriera en la cruz todavía, Judas ya murió. ¿Cuánto tiempo dura? Por 3 años y medio Cristo enseñaba a Judas, nunca reaccionaba. Ahora sí, en un segundo se conmovió, reaccionó, se fue, se ahorcó y murió. ¿Judas de quién es? Acciona o reacciona según los pensamientos y deseos con que el diablo domina el mundo. A él también mueve. Por eso nosotros tenemos que ver este punto. ¿Cuál es la trampa del diablo que hoy en día está generando en la mente, en el corazón de seres humanos para su dominio? ¿Sabe qué? ¿Cómo? Un día Cristo dijo, vamos a ver, San Mateo estamos, ¿verdad? A las ovejas de Cristo dice San Mateo, capítulo 16. San Mateo, capítulo 16, versículo 24. San Mateo, capítulo 16, verso 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sigan. Si alguno dice, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. Aquí, Señor, están hablando algo tan importante, ¿verdad? Si alguno quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Está hablando de ego, ¿sí o no? Ego. Niéguese a tu ego. Tu querer, tu pensar, tu parecer, tu opinión, tuyo, niéguelo. ¿Qué es lo que Cristo ve? Diablo está formando un mundo engañoso, un mundo falso en un ego. Si tú quieres seguir en pos de mí, niéguete a ti mismo. Y
lleve la cruz. Luego sígueme, así dice. Hoy en día, ¿cómo nosotros por seguir a Cristo? Ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Cómo seguir, verdad? ¿Cómo seguir a Cristo? Guiado por el Espíritu Santo de Cristo. Si quieres ser tú guiado por mi Espíritu Santo, está hablando Señor, ¿verdad? Niéguete a ti mismo. ¿Sabe por qué? El diablo está haciendo su mundo, su nido en el ego de uno. Vamos a ver ahora, profundizando con fondo de corazón de Judas. ¿Por qué fue enganchado y engañado por el diablo? Judas, gran amador de sí mismo, por lo cual confiador en sí mismo. Cuando por eso ya se viene ya algún pensamiento, idea en sí, en su corazón, Judas como que tan amador de sí mismo, confiador en sí mismo, como piensa, "Wow, soy muy inteligente. ¿Cómo yo puedo pensar esto? Wow, soy brillante. Claro, necesito dinero. Entonces yo voy a vender a Jesús. Yo gano dinero. Y Jesús inocente, ¿verdad? Entonces no va a morir. Porque Poncio Pilato le va a soltar libre. Entonces, con mi dinero por mi lado, Jesucristo por su lado. Mi conciencia tranquilizada. No pasa nada. Judas creyó como suyo. Pero el problema no es suyo. Por eso acá dice el libro, en Proverbio, ¿verdad? Proverbio 14, primero vemos el Proverbio. El libro Proverbio 14, versículo 12. El libro Proverbio capítulo 14. Si leamos junto con voz alta, vamos. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Tremendo, ¿eh? Hay camino, dice, hay camino que al hombre le parece derecho. ¿Por qué? Confía tanto en sí. Ese camino nace de su corazón, de su mente, de su idea. Muy bueno, ¿no? Correcto. Buda tomó ese camino que le parecía derecho. Sí, yo gano dinero. Eso va por su lado, suelto, por consideración de Poncio Pilato. Pero ¿cómo se termina? Pero su fin es camino de muerte, dice. Buda acciona, no conforme a la palabra. Pedro, sí, obviamente, igual que Judas, ¿verdad? Negó 3 veces contra Cristo, tiene defecto. Pero cuando Pedro negó 3 veces contra Cristo, ¿qué pasó? La palabra muy claramente, San Mateo, San Marcos, San Lucas, San Juan. Reacción de Pedro, ¿cómo fue? Él se acordó de la palabra que Cristo había dicho. Tú me negarás 3 veces antes que yo cante. Pedro, sí, se equivocó por ser tan cobarde. Por eso cuando toma uno miedo, ¿verdad? Diablo lo congela, ya no puede hacer nada. Pedro, fondo de corazón de Pedro llegó miedo, terror. Entonces ellos ya me ven como si fuera como el discípulo de Cristo, me va a matar. Juntamente con Cristo, ya él agarró miedo, Pedro está congelado. Ese es el punto importante. Si usted quiere celebrar al Señor, quiere predicar el Evangelio, quiere caminar juntamente con Dios, el Señor dice, esforzaos y sed valiente, dice. Ayer compartimos en la reunión de varones, ¿verdad?
Varones, esforzaos y sed valiente. Si no, ustedes no pueden hacer nada. Si quiere servir, si quiere predicar, si quiere llevar guerra contra el diablo, tienen que ser bien esforzado y valiente debe ser. Cuando toma miedo ya está congelado. No puede hacer nada. Así diablo mete y mete y mete mucho pensamiento que genera más miedo todavía. Cuando agarra miedo, ¿cómo puede hacer? Capitán dice, ¿verdad? Adelante. Está todo temblando, soldado. Enemigo invade y lo mata todo. Tiene que ser más valiente que verdad otro enemigo, no. Adelante, sí señor. Uno que verdad no importa su vida, con valiente se mete campo de batalla y pelea, vence, no muere. Uno que está temblando ya está muerto. En eso cayó, ¿verdad? Pedro, miedo. Estaba observando así. Cristo está, ¿verdad? Ya está bien acusado, bien condenado, ¿verdad? Falsamente y bien maltratado, golpeado, maltratado, ¿verdad? Escupido, maltratado estaba. Pero Pedro está bien eso. Cuando viene ya al alba, se viene, ¿verdad? Frío de alba, ¿verdad? Entonces mucha gente ya están poniendo fogata. Él también tiene frío de mano, cuerpo, entonces, y con miedo está temblando, con frío también estaba temblando, ¿no? Entonces se acercó para calentar su mano. Una muchachilla vio, ¿verdad? Tú estás junto con Jesús, ¿no? Pegó. No, yo no conozco a este hombre. Sí, claro, yo lo vi a la par de él. No, insultando ahora, ¿verdad? Claro, forma de hablar es Galileo también, ¿verdad? Igual que Jesús. Maldiciendo a Jesús. ¿Sí o no? Maldiciendo contra Jesús, negó. Tercera vez. El gallo cantó. Pedro se acordó de la palabra de Cristo. Acordándose de la palabra de Cristo, ¿a quién vio? ¿A Cristo, sí o no? Cristo miró atrás, dice San Lucas. Cristo miró atrás. ¿Atrás quién está? Pedro. Pedro, ¿viste? Cristo miró a Pedro. Pedro miró a Cristo. En ese momento que pasó en la cabeza de Pedro, en el corazón de Pedro, él se acordó de la palabra que Cristo había dicho. Tú me negarás 3 veces antes que cayó. Su corazón se quebró total, se humilló total ante la palabra. Y sigue esa palabra, dirige. Señor había dicho que pronto nos veremos. ¿En dónde? En Galilea. Ahí yo voy a esperar a vosotros. Pedro, acordando de la palabra de Cristo, ¿a dónde va? A Galileo, ¿verdad? Cuando vio la tumba vacía de Cristo, se acordó de la palabra, él llega donde está. ¿Dónde va a estar Cristo, Galilea? Ahí Cristo estaba esperando Simón, aún pescando como que tiene hambre, ¿verdad? No pescaron nada. Cristo viendo cuánto pescó, nada. Echar la red a la derecha. Ellos echaron la red. Se pescaron 153 peces. Uno dice, Señor Jesús. Pedro, ¿verdad? Viendo, tapando, ¿verdad? En su manto, se metió en agua y llegó a Cristo. Encontró con Cristo. ¿Dónde está Pedro? En Galilea. Porque se acordó de la palabra que Cristo había dicho, nos veremos en Galilea. Ahí está, función de oveja, característica de oveja. Por eso, y aquí también dice Proverbio 28, el libro Proverbio capítulo 28, verso 26. Dice, el que confía en su propio corazón es necio. Ahí está Judas. ¿Sí o no? El que confía en su propio corazón es necio.
Como que confía tanto en su propio corazón, diablo mete mucha idea diabólica. Como que cae invisiblemente en su corazón. ¿En qué confía tanto? Se cae, se cae, se cae, se cae. Confía. Hasta todo pensamiento que el diablo ofrece en su corazón, arrastrado por ese pensamiento matador al final, Judá tuvo que morir, ¿verdad? Por eso, el que confía en su propio corazón y es necio, más el que camina en sabiduría será librado. El que camina en sabiduría, ¿cuál sabiduría? En la palabra de Dios, será librado de legazo, del lazo, ¿verdad? Lazo de Satanás, trampa de Satanás. El que camina en sabiduría, ese no es la sabiduría de uno, sabiduría de Dios, ¿verdad? Será librado del engaño de Satanás. ¿Cuándo viene? Entonces, ¿cómo actuar? Por eso es importante leer la Biblia, congregar, escuchar, aprender, para tener en nuestro corazón llenamente como está escrito, como está escrito, como está escrito. Cuando viene algún pensamiento contra esa escritura, palabra de Dios, no, este no es de Dios, uno resiste. ¿Cómo resistir al diablo? ¿Qué es resistir al diablo? Resistir dominio de Satanás, ¿sí o no? Resistir dominio de Satanás. Siendo justo como nosotros dejar que el diablo nos domine. Siendo ya somos de Dios, ¿verdad? ¿Cómo permitir que el diablo me domine encima de mí? ¿Cómo? Por eso tenemos que resistir para no dar dominio al diablo, ¿no? ¿Cómo es resistir al diablo? Por ejemplo, acá dice una palabra, aquí vemos Romanos, el libro Romanos, capítulo 6. Se leamos junto Romanos capítulo 6, versículo 15 yo leo y 16 junto leamos. Romanos capítulo 6, verso 15, yo solo leo, ustedes y yo junto 16. ¿Qué pues pecaremos? Porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera. 16, vamos. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia? Por ese resultado, uno tiene que cuidar, uno tiene que resistir contra cualquier mínimo pensamiento que el diablo quiere meter a usted. ¿Por qué? Acá dice, no saben que si os sometéis a alguien como esclavo para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte. ¿Para muerte qué significa? Para diablo. Y sea de la obediencia para justicia. Justicia de Dios, Cristo. Pero uno oye una voz, hace caso. Está sometido al diablo. El diablo tiene gobierno, dominio sobre uno. Aún no somos convertidos total. Convertidos sí, espiritualmente, renacido, siendo justo salvo, renacido, ¿verdad? La carne sigue igual que antes. Esa carne pecaminosa, carne animal, como terrenal y carnal. Esta carne inconversa. Diablo constantemente por esta carne invade, 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 invade para dominar a ustedes. ¿Cómo? Por medio de pensamientos, diferente a la palabra del Señor, y deseo, diferente a la voluntad de Dios. Cuando usted permite, abre su portón de castillo, aceptando su enemigo, el enemigo se mete. Pero el enemigo, ¿verdad? Se mete una figura transformada. No como diablo. Demonio como demonio, no. ¿Conoce usted? Caballo de Troa. Conoce, ¿verdad?
Enemigo es, pero transformado en caballo artístico. ¡Wow! ¡Qué lindo! La última, ¿verdad? Invasión de Troya que fue contra Grecia, ¿verdad? Grecia, ¿no? O Persia, no me acuerdo. Entonces, entre dos, ¿verdad? Sí, Troa, en invasión, pero con este ya como caballo de Troa se mete. Cuando vienen, ¿verdad? Sí, enemigos viendo, ¿verdad? ¡Wow! Cuando uno ve bien su enemigo, está transformados. No se ve ninguno, escondiendo todo barco detrás, ¿sí o no? Desarmando algún barco, transformándolos como caballos. Adentro está lleno de, ¿verdad? Enemigo escondido. Pero su transformación, muy artística, bonita. No se ve ningún enemigo, porque está escondido adentro. No importa mucho, todo está escondido, gran cantidad de enemigos está escondido, ¿verdad? Solo se ve presentado con caballo Troa, viendo, acepta. Y no pasa nada. Ellos parece que están haciendo alguna obra artística. Entonces vamos a llevar en nuestra ciudad. Abriendo portón, acepta. Haciendo fiesta porque ellos ya vencieron, ¿sí o no? Contra su enemigo. Porque todos sus enemigos se retiraron. Pasando noche, todo enemigo que estaba adentro, destapando sale, ¿sí o no? Abriendo portón de castillos, de ciudad, ¿no? Se mete todo enemigo. Ese día se perdieron todos. Diablo transformados como ego. Por eso mi pensamiento, mi idea, mío. Pablo clava esto. Por eso el Señor dice, cualquiera que quiere seguir en pos de mí, primer enemigo es, niéguese a ti mismo, dice. Tú eres mayor enemigo, peor enemigo, tu ego. Cuando uno ama en sí, se engancha con el diablo ya. La voluntad de Dios, mi voluntad se choca. La voluntad mía deshacen. ¿Sí o no? Palabra de Dios y mi pensamiento se chocan, deshaciendo mis pensamientos total para seguir la brújula, nombre del Señor. Amén. Si no, dando lugar, el diablo hace fiesta, domina su mente y su corazón por su deseo y pensamientos engañosos, que le parece bueno, pero siempre produce para muerte, para el diablo. Por eso Cristo dice, cualquiera que quiere seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, lleve la cruz. La cruz, ¿qué significa? El yugo viene del Señor, la voluntad de Dios. Aunque te pesa, pero la voluntad de Dios. Entonces, uno negando a sí mismo, la lleva, y la lleva, y la lleva, y sigue en pos de Cristo. Mientras uno camina conforme a la voluntad de Dios, siguiendo su palabra de la libertad. ¿Sabe qué se siente? Gran alivio. Muy así. Uno que está acostumbrado a obedecer según la voluntad de Dios, ¿verdad? Se forma una buena costumbre. ¿Cómo va? No pesa nada, pero gozoso vive, feliz vive. Y con buen discernimiento ya bien acumulado, ¿verdad? Se nota cuál es invasión de diablo, cuál es amparo de Dios. Uno siempre pone su pie en el amparo de Dios, camina. Bien feliz, poderoso, gozoso. Y vence contra Satanás. Pues esa formación de cualidad, esa formación de personalidad en Cristo, importantísimo. ¿Sí? Cuando uno desobedece una vez, 2 veces, se hace costumbre también desobedecer. Uno que obedece al Señor, una vez, 2 veces, 3 veces, se hace costumbre de obedecer. Bendito sea. Uno que tiene ese buen costumbre en Cristo, ¿verdad? Para formación de esta buen hábito, buen costumbre,
Uno tiene que controlar siempre su carne. Amén. Cuando se levanta de la Biblia, medita la palabra de Dios y ora antes de salir a trabajo. Cuando viene culto y reunión, nunca falta. Una vez falta culto, ¿verdad? Ya después no puede volver a la iglesia, puede ser. Ah, si un día, un domingo yo voy a faltar, porque estoy ya tan cansado, voy a ir paseo. Paseo si vaya, sábado, cuando no hay reunión. Otro día, ¿verdad? Pueden ir, o después de culto. No falte culto. Pasear no es pecar, ¿verdad? Pero cuando llevan culto, faltando culto es una pérdida muy grande, puede ser. Un día menospreciando culto, un día de culto, ¿verdad? Culto de un día, segundo día fácil, tercer día ya acostumbrado, el diablo lo lleva por otro lado. Pero varios no volvieron en este lugar. Cuando ve algún alma, se mueve su corazón a predicar, no se tarde, ya predique, invite. Amén. Cuando usted se tarda, pone miedo, ya el diablo está llevando otra alma para fuego. Ustedes se sienten incomodidad, se debilita. Cuando dice en su mente, en su corazón la palabra, haga caso ya. No se tarde obedecer. Por eso es importante esa formación de buen costumbre nuestra. Ese resistir, ¿verdad? Eso es síntoma de uno vivo contra el pecado, ¿verdad? Uno no resiste contra el pecado, ¿qué significa? Tiene el mismo código, compatible. Pecador sin. Siendo justo, resiste. ¿Hasta qué? Hasta la sangre, dice. Hasta guerra, hasta pelea, hasta combates. Guerra, ¿verdad? Hasta la sangre. ¿Por qué vienen martirizados muchos justos? ¿Por qué perseguidos? ¿Por qué encarcelados? ¿Por qué ellos pasan gran peligro? Ellos no convienen, no hacen ningún convenio con pecado, con el mundo, con el diablo. No, resiste. Por eso viene persecución. Segunda, Timoteo capítulo 3. ¿Sí? Vamos a buscar. Segunda, Timoteos, capítulo 3. Segunda Timoteo capítulo 3, versículo 12. Dice, también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. ¿Por qué pasa eso? Resisten. Ellos no adaptan, no acomodan, cosa que está mal formada ante Dios, ¿verdad? Por eso resisten y rechazan. O se acompañan con ellos. Por eso, todo dice, no algunos, sino, y también todo lo que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús. ¿Qué significa vivir piadosamente en Cristo Jesús? Vivir con santidad, vivir conforme a la palabra, con su obediencia, sujeción, conforme a toda la palabra del Señor. Eso se llama vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Padecerán persecución, porque el mundo no soporta ese tipo de cristianos. Sean sus familiares, sus amigos, vecinos. Ustedes viven con santidad, llevando una vida recta, ¿verdad? No caminando como igual que pecadores, ¿verdad? Ellos persiguen a usted. Eso puede ser una prueba también hacia usted. Cuanto más usted esté firme, ¿verdad? Un día ellos van a acercar a usted, consultando a usted, tal fulano, ¿cómo hago yo? Yo quiero estar como usted, tan firme con esa fe. Yo admiro a usted, por favor. Discúlpame por haber perseguido tanto a usted. Enséñame. Así viene. Porque ve esa firmeza que lleva a usted con poder, ¿verdad? Por eso obviamente viene persecución en el principio, pero después ellos observando, no se cambia nunca, él sigue igual, muy firme, se cambia. Ellos se cambia según su guía, según su prédica. Amén. Por eso, Señor nos enseña acá Hebreo, capítulo 12, nuestro resistir, no hasta que me convenga, no. Nuestro resistir contra el pecado hasta la sangre.
Esa sangre significa persecución, maltrato y hasta la muerte puede ser. ¿Sí o no? Versículo 4. Leamos juntos otra vez. Vamos. Hebreo capítulo 12, verso 4. Vamos. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. En esto, Señor, nos exhorta, en esto nos, ¿verdad? Azota también cuando uno camina mal, ¿verdad? En esto, Señor, nos redarguye, nos enseña constantemente. Resistir contra el pecado hasta la sangre. Amén. Sí, hoy hasta aquí vamos a compartir. Oremos. Señor, muchas gracias por su gran amor y misericordia.